¿Qué función cumple un evangelista de ministerio? Y características de un evangelista. Hechos capítulo 21, verso 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Bueno, este ha sido un tema muy controversial y como lo dijimos antes, lo vamos a tratar. En primer lugar, tenemos que entender qué función cumple un evangelista de ministerio. ¿Por qué lo hacemos de esta forma, evangelista de ministerio? Porque hay evangelistas que no son evangelistas de ministerios. Me refiero a que cualquiera puede predicar la palabra del Señor, pero no todo el mundo es llamado a ser un verdadero evangelista. Entonces, fíjese una cosa, vamos a derribar los mitos eclesiales. Los antiguos evangelistas, según la Biblia, fundaban nuevas iglesias, nuevas obras. Hoy es todo lo contrario. Hoy el evangelista es un evangelista de púlpito y no fundan obras, en su mayoría. Tal vez haya unos que otros que por allí Dios use fundando. Entonces, entendamos esto. El principio para nosotros es el principio apostólico. El principio apostólico. Es importante que comprendamos esto, que el principio apostólico nos enseña que los evangelistas antiguos fundaban iglesias. Esa es la función que cumplía un evangelista de ministerio en aquel entonces. Entonces, hoy es algo muy extraño, es todo lo contrario. El evangelista es un hombre de Dios, o es un hombre muy versátil, multifacético, capaz de desarrollar varias funciones, capacitado para toda buena obra. Es más, puede pastorear, evangelizar de manera personal y colectiva. No todo aquel que es llamado por Dios a ser evangelista de ministerio se toma la libertad de predicar a 1 o 2 personas. Por supuesto que hoy hay evangelistas que presumen del grado de honra y por supuesto de alguna forma eso les obstaculiza o no les permite tener una visión de humildad y estar claro de que la honra y la gloria siempre será del Señor. En cuanto a las características de un evangelista de ministerio, bueno, es un hombre de oración, tiene que ser un hombre de oración. Fíjese que acá los apóstoles pasaron donde Felipe y estuvieron allí con Felipe y con sus hijas que eran doncellas, que estas muchachas profetizaban. Una cosa es profetizar y otra cosa es ser profeta, pero estas niñas, estas jóvenes, estas doncellas profetizaban. Imagínense por un momento la calidad de vida de este muchacho evangelista llamado Felipe. Dice la palabra a principios del libro de Hechos que Felipe al principio fue escogido como diácono, y diácono es un servidor. Entonces todo lo que tuvo que pasar Felipe para poder ser evangelista. Y eran fundadores. Entonces la oración, como decíamos, que tiene que ser una característica de un evangelista, es la fuerza que abre todas las puertas. No hay puertas que no se abran sin la oración. Entonces, debe ser un hombre lleno del poder del Espíritu para poder testificar de Dios. Nadie se movía de Jerusalén, antes de ser llenos, investidos por el poder del Espíritu Santo. Un evangelista de ministerio debe procurar conducirse rectamente, debe ser un hombre de buen testimonio, debe ser una persona dirigida por Dios, debe trabajar inspirado en el amor, no en las ganancias deshonestas. Y este es otro de los problemas que tenemos dentro de la congregación, estimados. Y es que hoy los evangelistas, y esto hay que decirlo con autoridad, la obra es del Señor. Una cosa es que se dé una ofrenda o se le atribuye a una persona por el trabajo que viene realizando, y otra cosa es que el evangelista tienda a cobrar por los servicios. Ningún evangelista de ministerio llamado por Dios va a cobrar. Él trabaja inspirado en el amor porque él trabaja por las almas. Aclaro,
es importante de que se reconozca la labor del ministro, del evangelista, para poder suplir gastos. Pero es importante que su mirada no esté puesta en el dinero. Él debe siempre exaltar a Cristo. Todo mensaje, toda predicación debe girar en torno a la persona de Cristo. No debe girar en torno a la persona de un ministerio, sino en torno a la persona de Cristo. Y él debe ocupar un lugar secundario, porque de Dios siempre será la gloria. Su boca siempre debe proclamar la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Cuando hablamos de fe, hablamos de el Evangelio. Debes tener mucho tacto. Es importante que todo predicador, todo evangelista de ministerio entienda que debe tener mucho tacto. Hoy vemos mucha gente, escuche bien esto y lo decimos con mucha responsabilidad, mucha gente en los púlpitos hablando de una forma inapropiada, maltratando y golpeando el cuerpo de Cristo y hablando cosas que no se deben hablar en el púlpito. Es más, utilizamos medios como YouTube, emisoras y televisión para golpear al pueblo del Señor. Entendamos que es un pueblo de un evangelista, tiene que tener mucho tacto, siempre hablando con verdad, porque dice la palabra que con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero añade con misericordia. Debe ser un hombre humilde, una mujer humilde, y considerar a los demás superiores a él. El día que un evangelista de ministerio deje de considerar que los demás son superiores a él, ese día se va a exaltar a sí mismo y ese día se va a enorgullecer según el talento que tiene, creyendo que de él es la gloria. Debe dar cuenta por el trabajo que él está realizando a su pastor y la iglesia. Él debe estar bajo autoridad. Todo evangelista, escuchen bien, estimados pastores, estimados hombres de Dios, obreros en la obra, valga la redundancia, debe dar parte de los resultados. Todo evangelista debe reportarse a su pastor, debe presentar informes, debe estar bajo autoridad. Ningún evangelista que no tenga la cobertura de una paternidad espiritual podrá dar frutos, porque la libertad, como hablábamos en los temas pasados acerca de la gracia, la libertad desenfrenada de no dar parte a nadie puede llevar a cometer actos que no son agradables al Señor, y como no hay quien pueda corregirlos superior a él terrenalmente, entonces esa persona va a tender a seguirla practicando. Dice la palabra que el pecado debe corregirse. Es importante que tengamos primeramente, porque alguien me dirá, yo tengo la cobertura de Dios. Estimados hermanos, es importante tener la cobertura de Dios, pero terrenalmente Dios ha puesto gente que nos puedan brindar su paternidad espiritual. Entonces, por esa razón es importante que el evangelista, cuando vaya a salir, debe de dar parte, esperar autorización, y aún al regresar debe informar y debe de reportarse con su autoridad terrenal, es decir, a saber, el pastor que tiene como cobertura. Por otra parte, las características de un evangelista: debe ser una persona estudiosa de las palabras del Señor. ¿Cuántos evangelistas tenemos en las congregaciones hablando disparates y hablando cosas que no son coherentes? Es más, hay evangelistas que entregan ministerios. Yo los he escuchado y los he visto predicar, y esto lo vuelvo a repetir con mucha autoridad y responsabilidad, lo digo: estos evangelistas que van repartiendo dones, talentos y ministerios no son de Dios. Los dones, los talentos y los ministerios son de parte del Señor. Ningún terrenal está capacitado para entregar ministerios. De hecho, a principio del libro de los Hechos dice la palabra que estando estos ayunando y orando, dice la palabra que ministrando a esto el Espíritu Santo dijo: apartarme a Saulo, a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. El primer garante de ministerio es el Espíritu Santo. Él es el que habla, y por supuesto, bueno, después de la imposición de las manos del presbiterio, entonces es que esta persona puede participar de la bendición de ser un hombre, un creyente, un evangelista ungido, pero tiene que ser estudioso de la palabra, no un neófito, una persona que sea capaz de saber lo que está diciendo, sabe dónde está parado y sabe lo que está hablando. Es importante que sea sobrio. Entonces debe tener mucha paciencia y mansedumbre. Hay personas que son difíciles de conquistar, tanto de manera personal y de manera, diríamos, global o colectiva. Hay personas que son difíciles de conquistar para Cristo, pero el evangelista debe tener mucha paciencia, tanto en la oración como en las visitas personales que pueda hacer. El evangelista de ministerio no espera estar en el púlpito, no señor. Él va donde está la necesidad, donde está el alma, porque no puede estar tranquilo si no gana almas para Cristo. Esa es su pasión. El evangelismo se resume en pasión por las almas. Debe ser una persona de fe. Imagínese un evangelista sin tener fe en que Dios puede ayudarle y fortalecerle y respaldarle en su ministerio. Entonces, es importante que comprendamos que el evangelista cumple una función en el ministerio y que a su vez debe ser caracterizado
bíblicamente para poder asumir responsabilidades dentro de la obra del Señor. Dios me les bendiga a todos. Será hasta la próxima oportunidad.